A continuación, el doctor Leandro Plaza del Celemín, nuestro partner en este foro y presidente de la Fundación Española del Corazón, nos va a hablar de algo que domina hace más de 30 años, las estrategias de prevención cardiovascular. Gracias, doctor Plaza. Gracias, Manuel. Bueno, yo quiero antes que nada, de verdad, felicitarte, Ángel, porque has sido el prototipo de lo que significa un paciente bien informado, las consecuencias, los consejos que tenemos que recibir también los médicos desde el punto de vista de la medicina. O sea que te felicito porque además lo has hecho muy bien. Bueno, a mí me corresponde el daros un enfoque sobre lo que significa las estrategias de prevención cardiovascular en este momento, específicamente por la Fundación Española del Corazón, pero antes os voy a dar una especie de mini panorama por la razón de cuál es la estrategia necesaria y por qué razón insistimos tanto en que la sociedad civil debe colaborar con nosotros. En principio, el desiderátum de la humanidad sería que la salud se mantuviera para siempre. Nuestro concepto de salud es que el ser humano se mantuviera sin enfermedad. Obviamente eso es imposible. De lo que tratamos es que la alteración de la salud al menos aparezca lo más tarde posible. Primera consideración. El problema es que en la salud intervienen muchos agentes. Intervienen, como veis ahí, hasta los medios de comunicación y difusión, que no lo pensamos en este momento actual. ¿Por qué? Porque arrancamos del principio, la población, los pacientes, tienen que estar bien informados. Obviamente, los pacientes y familiares, obviamente, los profesionales de salud, pero en el estado actual, sobre todo en España, y en aquellas organizaciones donde se tiene un sistema de salud obligatorio, es curioso que la gente lo que quiere es deposita todo eso, toda esa necesidad en las administraciones públicas y en el Estado. Y que teóricamente la prevención es un cometido que también debería hacerlo en los programas que tiene el Ministerio de Sanidad, se debía ser prioritario. Pero ¿cuál es la evidencia? Al político lo que le interesa pues es hacer primero grandes hospitales, después grandes tecnologías, que están muy bien, pero que en el fondo olvidan, a mi manera de ver, ese otro factor que no es tan brillante, porque los resultados son a medio o largo plazo, pero que tienen tanta trascendencia como esa imagen, digamos, externa, fantástica de lo que significa la atención de la salud moderna. Claro, ¿qué ocurre? Que con ese enfoque nosotros tenemos que colaborar. Si no lo hace quien debiera, aparecen las fundaciones. Yo he puesto aquí un poco especial de lo que es una definición de una fundación. Es una estructura social que sustituye alguna incapacidad del Estado para ayuda a los ciudadanos. Yo creo que en este momento esa es la definición más exacta de lo que es una fundación. Y en esa línea, nuestra fundación, ¿qué es lo que realmente intenta? Pues intenta prevenir las enfermedades cardiovasculares, obviamente a través de los profesionales, los cardiólogos, que son los que la conocen y son los que están más preocupados. Pero claro, uno diría, tú has hablado de los diabéticos, hay otras patologías, pero ¿cuál es la razón por la cual todos los cardiólogos hablamos tanto de prevención? Bueno, la primera razón es, obviamente, las cifras de mortalidad de la enfermedad. Antes el doctor Redón, que ha hecho una magnífica exposición, ya lo ha comentado. La última estadística que se ha hecho en Europa, que es hace unos meses, de mortalidad significa que el 47% de los que mueren en Europa es por causa cardiovascular. Acordaros que va incluido tanto el corazón como los accidentes cerebrovasculares. Y observar también, que es curioso, que en el tanto por ciento las mujeres son las que se llevan la peor parte, porque las mujeres, más de la mitad, el 52%, mueren de esta enfermedad. De cada dos mujeres, una, seguro que en Europa, como global, media, de promedio, va a morir de enfermedad cardiovascular. Y luego otra cosa que luego comentaremos, que es importante, que es curioso, pero hay
Europa, todos ya nos conocemos, el Parlamento, las normas económicas, tal, y resulta que cuando uno analiza la prevalencia de esta enfermedad hay unas diferencias enormes. Imaginaros que en Francia, que es el que menos tiene, el que menos padece la enfermedad, aquella paradoja francesa que decíamos, tiene un 25%, pero en Bulgaria y en Ucrania tienen nada menos que un 67%, es decir, casi de los que se mueren, las 4/3 partes o las 3/4 partes mueren de la enfermedad. Imaginaros qué problema se nos suscita. Yo siempre hablo un poco no de pacientes, sino desde el punto de vista de población en general. Claro, ¿qué ocurre? Hombre, ocurre que los cardiólogos debemos ser conscientes, y es importante, para luego os comentaré, que en la prevención no tenemos nosotros el único protagonismo. Evidentemente tenemos, y sí es verdad, tenemos el protagonismo mayor porque, como os decía antes, en mujeres es más de la mitad, es en la zona roja. Pero hay que considerar que hay otras enfermedades, que os las recuerdo concretamente, el cáncer, que es la segunda enfermedad que sigue a mortalidad desde el punto de vista global, tanto en hombres como en mujeres. La tercera, que es enfermedades respiratorias, y yo me quedaría con esas tres porque ya lo demás es accidentes y demás, pero acordaros de estas tres enfermedades que teóricamente son las crónicas que específicamente originan la mayor mortalidad. Muy bien, pues entonces esta enfermedad es muy frecuente, tiene una razón de que los cardiólogos nos preocupemos, pero ahora viene el otro gran problema. Sabéis que los cardiólogos hemos conseguido unas técnicas maravillosas, hemos conseguido que tras el infarto antes se moría el 20% de los infartos agudos, claro, que veíamos, porque hay otros que se mueren antes de llegar al hospital, pero ahora en vez del 20% se muere el 3 o el 4%. Hemos hecho unas magníficas técnicas para hacer una desobstrucción de los tubos. Es decir, hacemos cosas que desde un punto de vista espectacular son fantásticas, pero, y aquí viene el pero, tenemos que recordar que esta es una enfermedad crónica que empieza probablemente en la segunda, tercera década de la vida, y que es una enfermedad que está ahí, pero que no sabemos que está, y que se desarrolla a lo largo de los años. Cuando aparece la enfermedad, hemos fracasado, en teoría, para el tratamiento de esta enfermedad. Eso es un punto importante que yo creo que nos tenemos que meter en la cabeza. Sabéis que es esta imagen, que me gusta mucho a mí porque es un poco espectacular, que en la pared de la arteria se hace una especie de una célula, se destruye, las plaquetas van como con una especie de defensa a querer que aquella abertura no exista, una serie de problemas bioquímicos, y al final pues se origina un proceso a lo largo de los años que en el fondo es una cosa puramente física y mecánica. Es que desgraciadamente obstruye aquellas arterias que son esenciales para la vida del ser humano, que es la del corazón, las arterias coronarias y las del cerebro. Muy bien, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues yo siempre lo recuerdo, en la década de los 60, un americano que estaba de vacaciones en Creta y se le ocurrió, vio lo que comían los de allí y dijo, bueno, hombre, voy a analizar, a ver, porque le dijeron, aquí la gente dura mucho, se muere muy tarde, tal. Bueno, y entonces lo que consiguió, como sabéis, es identificar, que después los demás estudios han seguido, una serie de factores de riesgo que, por no cansaros, los sabéis todos, ya se ha comentado aquí, pero bueno, sí conviene concretar, porque los factores de riesgo principales y mayores nosotros los consideramos que es el tabaquismo, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes, y que luego hay otros que ahora están muy de moda, pero ojo, hay que hacer la distinción de que no son esenciales ni primarios, que son la inactividad física, la obesidad y la alimentación. Pero insisto, no olvidemos que son factores un poco más indirectos. El objetivo serían a los factores de riesgo principales. ¿Qué evidencia tenemos? Porque claro, decimos, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Si resulta que los factores de riesgo encima están más o menos en el 30% de la población de cada uno de ellos, ¿qué hacemos? Bueno, pues sí que podemos hacer, y aquí viene el hecho, se ha demostrado, primero con estudios específicos, como por ejemplo este, que es uno de los primeros que salieron, que cuando se hace un estilo de vida, no un factor, que también es muy trascendente, es un estilo de vida, todos los factores se controlan, se disminuye el riesgo, como veis en esta, como veis, qué manera más espectacular a los 4 o 5 años, cómo disminuye el riesgo de la enfermedad. ¿Y qué es lo que sabemos también? Que cuando se analizan
la disminución de la mortalidad por la enfermedad que hemos conseguido los cardiólogos, se dice, bueno, ¿cuánto? Por el tratamiento, las medicinas, las acciones específicas nuestras, y cuánto por la prevención. Y fijaros que es la zona blanca, en todos los estudios sale que la zona blanca es la predominante. Es decir, nosotros seríamos capaces, yo estoy convencido, esta enfermedad, de que desapareciera como desapareció la tuberculosis hace años, sobre todo a través del control del estilo de vida y de los factores de riesgo. Siguiente punto. Antes lo ha sacado el doctor Redón. Esto, a mi manera de ver, es muy interesante y además de montón de posibles explicaciones. Los colores. Esto es enfermedad cardiovascular global. Él antes ha presentado la enfermedad solamente la cerebral, ¿no? Bueno, pues como veis, uno dice, bueno, si todos somos europeos, en teoría somos de raza indoeuropea, la genética probablemente sea muy parecida. Bueno, pues resulta que, como veis aquí, hay países, sobre todo en la zona del este de Europa, que tienen un índice muy elevado de la enfermedad. Hay otros países que están en este color, que están, vamos a decir, en la zona media, y por último, países que son los del área mediterránea, con pequeñas variaciones que no nos da tiempo, pero que ya lo ha referido el Torrón, de variaciones regionales en España, pero que evidentemente, para dar los flashes, de lo que se trata es de que en la zona mediterránea, afortunadamente, como ya habéis visto antes, tanto Francia con el 25% como nosotros, que estamos en el 30, como hay pico, 30 a 31%, tenemos la suerte de que los índices de mortalidad es relativamente bajo. Habrá que buscar una explicación. Es decir, esto tiene que ser por algo. Bueno, pues las estadísticas mandan. Cuando se hace el análisis de lo que se ha podido hacer en varios países, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, países que hace 15 años, 20 años, triplicaban, en algunos de ellos quintuplicaban la frecuencia de la mortalidad por esta enfermedad, han conseguido, en un intervalo relativamente pequeño, en 15 o 20 años, disminuir, tanto en hombres como en mujeres, la mortalidad por esta enfermedad. Caray, pero ¿y esto cómo se ha conseguido? Bueno, pues estos también hay evidencias de que se ha conseguido a través de unos sistemas de prevención organizados por la administración pública, evidentemente, porque eso a base de pequeñas cosas y de voluntades no se obtiene tanto resultado, pero que ellos están orgullosos de que ahora los países anglosajones se están colocando, como ellos dicen, casi en el rango de los países mediterráneos. No podemos seguir, han cambiado hábitos de vida, saldrá lo de la alimentación, evidentemente hay muchos factores, pero esto es una evidencia. ¿Y cuál es la contraevidencia, digamos? Pues que resulta que cuando se analiza en determinados países como Ucrania, Bulgaria, los países del este, ¿qué ha pasado en los últimos 15 años? Nos llevamos con la paradoja de que es todo lo contrario de la primera línea descendente, es línea ascendente. ¿Y por qué? Por cambio de estilo de vida. ¿Os recordáis que hace años en los países del este había que tener una cartilla de racionamiento para que te dieran una cajetilla de tabaco? Ahora la gente en esos países fuma a tope. Están como nosotros hace 30 años. Se han lanzado a tomar alimentos de todo tipo, con ácidos grasos trans, es decir, un cambio de estilo de vida, y vuelvo al estilo de vida, que es lo que explica que en pocos años, que es espectacular, un país se coloque, como veis ahí, de Bulgaria, Ucrania, se coloque en esas cifras tan enormes de mortalidad. Bueno, pues entonces, con eso, ¿qué ocurre? Oye, esto se está extendiendo, y a mi manera de ver esto ha sido importantísimo, porque claro, la ONU, la OMS, que sabéis que, bueno, pues está bien, están allí, hacen sus análisis, sus estudios. Hasta ahora todo el mundo hablaba de las enfermedades transmisibles. La preocupación de la OMS era que, por ejemplo, los habitantes de África pues no murieran de paludismo, no murieran de enfermedades infecciosas, porque era un problema tremendo. Y en los países, digamos, que tienen un bajo índice de nivel de vida. Pero de pronto, por estadísticas, la OMS se ha dado cuenta de que había que cambiar el objetivo. Y en vez de echar recursos y dinero sobre ese tipo de infecciones transmisibles, ha dicho, caray, pero si el futuro de la humanidad o el futuro del mundo va a ir a través de que poco a poco va aumentando la frecuencia de la enfermedad, algo habrá que hacer. Y precisamente en la última sesión que han tenido, que ha sido en mayo de este año,
De pronto, por primera vez ha dicho la ONU, se acabaron las ayudas a enfermedades transmisibles, nos pasamos a las enfermedades crónicas. Y ellos las enfermedades crónicas las han, conecta un poco con lo que yo os he dicho antes, las han colocado con un objetivo, ahora eso hacen las organizaciones como sea un objetivo, que es disminuir el 25% de riesgo de muerte prematura por, volvemos a repetir, si os acordáis, de cuál era las primeras causas, cardiovascular la primera, cáncer la segunda, diabetes y las neumopatías. Y obviamente como objetivo añadido y secundario el 30% de disminuir del consumo de tabaco y el 25% de hipertensión arterial. Y eso es lo que se ha propuesto en el fondo la ONU, pues hasta el Instituto Europeo y demás, a través de la propia Europa, va a canalizar sus recursos económicos. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y esto también, esta diapositiva es un poco compleja desde lejos, pero para que os hagáis una idea, aquí lo que se muestra es que la acción debe ser una acción colectiva. ¿Por qué? Porque en esas enfermedades que hemos dicho antes, en el cáncer, en la diabetes, que he comentado antes, en las enfermedades respiratorias, hay factores que son comunes de riesgo. Y por lo tanto, lo que debemos hacer, tanto los médicos como los pacientes, es darnos cuenta que un estilo de vida adecuado no solamente mejora la prevalencia o el posible padecimiento de la cardiovascular, sino también del cáncer en algunas cosas, por ejemplo en el tabaco, que es evidente su relación, y también la diabetes, con el ejercicio de actividad física, obesidad, es decir, que nuestra actividad debe ser también actividad colectiva de diversas especialidades que son específicamente las que más frecuencia tienen. Bueno, y ahora rápidamente, hombre, ya por lo menos daros un impasse de lo que hace la Fundación Española del Corazón. No os quiero marear, nosotros tenemos acciones directas a través de la Semana del Corazón, esto es propaganda, como yo digo, esto es prensa y propaganda, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que la gente se entere de las cosas hay que repetir, claro, nos dicen los cardiólogos, ya nos cansáis de decir que es la hipertensión, que es esto es malo. Oye, no tenemos otro remedio, porque de lo que se trata, como los que están obesos, es convencer de que tienen que cambiar su estilo de vida. Y bueno, pues ya hasta restaurantes, sabéis que nos metemos en los restaurantes, queremos que los chefs hagan alimentos adecuados, pero yo os quisiera, por ejemplo, para dar un ejemplo concretamente, los dos programas que tenemos que a mí me gustan mucho. Uno que es el PASFEC. En realidad esto todo se copia, está copiado de la American Heart Association, que es, como sabéis, la primera organización de cardiólogos en el mundo, porque es la más potente. ¿Y en qué consiste? Oye, pues es una cosa interesante, porque si hemos dicho que la alimentación en ese estilo de vida constituye un papel trascendente, ¿qué hacemos? Pues nosotros vamos a los que fabrican los alimentos, intentamos que esos alimentos, que en algunas ocasiones no son los más adecuados, poco a poco, en los productos manufacturados sobre todo, vayan mejorando, dándoles, como veis aquí, pues una especie de reconocimiento que para ellos pues significa, que lo veréis alguna vez, uno reconocido porque es cardiosaludable y otro de adhesión, que esto es muy bonito porque la verdad es que en América lo han hecho mucho, al compromiso de mejora. Por ejemplo, una lata de sardinas tiene una barbaridad de sodio, pero es que un fabricante se compromete a en 5 años reducir ese sodio a un 20%. Y eso es a través de este mecanismo. Para que veáis qué curioso, qué cantidad de cosas se pueden hacer. Este también es el segundo, vamos a decir, que para nosotros nos gusta más y creemos que va a ser de más desarrollo, que es el programa de empresas cardiosaludables. Aquí se trata de ir a colectivos en los cuales podemos hacer mayor fuerza en las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque están reunidos en un sitio, porque en España funciona muy bien los médicos de empresa, y con la colaboración de los médicos de empresa. Yo ayer estuve, por cierto, en Zaragoza, en la General Motors, hemos hecho un convenio con ellos y a mí me encantó, porque claro, tienen un servicio magnífico. Vamos a hacer un programa a lo largo de unos 2-3 años, en los cuales, con la Consejería de Sanidad, en los cuales, pues entre unos y otros, y aquí es el director general de la empresa, el médico de la empresa, el consejero de salud donde está la empresa, y vamos a intentar de que a ese colectivo, a través de una serie de normativas que tenemos, que os enseño rápido, nosotros hemos considerado que también es importante cosas que a veces, digamos, abandonábamos, que es, por ejemplo, el estrés laboral. Nos hemos obligado a los cardiólogos a llamar a personas que entienden del estrés laboral, de nutrición, de actividad física, del tabaquismo, es obvio, ¿no?
Y por último, esta que lo hemos hecho últimamente, al ver ese crecimiento espectacular de la mortalidad en la mujer en Europa, hemos puesto también un capítulo específico para la mujer. Es decir, entonces os dais cuenta, haremos una serie de cursos, información, página web, no os quiero cansar más, pero para que veáis las posibilidades que hay. Y luego esta diapositiva os lo coloco porque nuestra acción no es solo, ahora como dicen los políticos, nosotros no somos solo España, somos Europa. Y afortunadamente tenemos un lobby, que es realmente un lobby, una estructura que se llama European Heart Network, que nos reúne a todas las fundaciones europeas, está en Bruselas, y que son los que están dando, no quiere decir el adjetivo, continuamente, sobre los políticos, sobre qué es lo que hay que hacer. Y es una anécdota. El lunes hay una votación sobre la directiva del tabaco. En Valencia, hace un mes, que los dos diputados, Pilar Ayuso y Perelló, que son los que, digamos, específicamente se trata de temas de salud, estuvimos en una reunión, y en esa reunión estamos 5 médicos, y había cerca de 100 personas. Vamos a decir que 60 y tantas. Hablamos todos, y yo me quedé asombrado, porque todos los demás era, el uno, el presidente de la Asociación de Fumadores en Pipa, el otro era el presidente de los que producen tabaco, que es comprensible, en Extremadura, el otro, y claro, hay intereses que están encontrados, pero oye, el objetivo es el objetivo. Habrá que hacerlo de manera pausada, pero eso hay que decírselo a los políticos, porque las cosas, como la Comunidad Europea no ponga norma de obligado cumplimiento, no hay manera. Y para que veáis con lo que ahora nos vamos a conformar, porque es imposible decir que no, y es que en la cajetilla, yo eso me extrañó mucho también, porque digo, bueno, en lo que se utiliza el tiempo en Bruselas, pues en que en vez del 50% del anuncio que viene en la cajetilla, ocupe el 75%. Bueno, para eso tiene que haber una votación, porque claro, hay países que producen tabaco y dicen, oye, no vamos a poner toda la... Bueno, lo digo también como matiz. Esto, siguiente, y luego ya rápidamente. Estamos realmente muy orgullosos de los medios de difusión. Tenemos una página web que en este momento tenemos de visitas 3,5 millones anuales. Y además, para nosotros, el orgullo es que de esas, el tanto por ciento, lo que veis ahí, en este color, es España, pero todo este resto son países latinoamericanos. Es decir, hemos conseguido entrar en los países latinoamericanos, obviamente a través de la lengua, y consideramos que es una cosa muy trascendente también de la Fundación. Bueno, aquí está, no ha salido bien, pero para que os hagáis una idea, no es curioso, porque este es el mensaje que ha pasado. Estamos los terceros, después de la American Heart Association y la British Heart Foundation, los terceros en este momento en Google, que eso sabéis que es matemática pura, como dentro de lo que significa su clasificación. Bueno, esto es la revista, estos son convenios que hacemos con diversas asociaciones, con el Real Madrid, que a veces los que son fuera de Madrid, a veces yo estoy pendiente de que en Valencia o en Alicante hagamos algún convenio específico, aunque en este momento no está muy bien, pero bueno, son cosas que se hacen, pero hacemos el Día Mundial del Corazón en el Atlético de Madrid, hacemos un partido y los niños abajo, bueno, pues igual, es mensaje, es decir, parecen tonterías, y por fin, pues realmente, yo lo que sí os diría que esto es un poco el último flash, porque eso depende de vosotros. Lo importante al final es la economía. ¿Y qué ocurre? Pues como veis, nosotros tenemos unos ingresos de 1.800.000 euros en el 2011, pero la British Heart Foundation tiene 14,5 millones de ingresos. ¿Qué significa? Que hay que cambiar un poco la mentalidad de todos nosotros. Es necesario que la sociedad civil apoye más, desde el punto de vista de ayuda económica, a las fundaciones. Y bueno, pues esperamos que el futuro sea un brillante futuro, y lo principal es... No, os quería decir uno final... Bueno, el futuro, curioso, volvemos a las personas. Hay un 20% de personas que no tienen ningún factor de riesgo y que tienen la enfermedad. Futuro, genética. Probablemente en un futuro, cuando, como veis ahí, que ya lo hacen en América, cuando un niño nace, habrá que hacerle un análisis de los genes y tratar entonces de identificarlos.